tal? Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Hoy tengo el gran honor de presentarles al doctor Eduardo Roldán con nuestra masterclass de cómo adaptarnos al entorno internacional después de la pandemia. Eh, quiero hacer una pequeña reflexión, bueno, un rápido reconocimiento de la trayectoria del doctor Eduardo, que es profesor de la maestría en negocios internacionales, uno de nuestros ejes troncales en el programa. Entonces quiero, quiero dar la bienvenida. Doctor, ¿me ayuda tantito a dar? Es que por ahí vi su currículum, quería nada más presentarlo adecuadamente, como usted se lo merece, que además de todo tiene la trayectoria de haber sido embajador dentro de todo lo que es la gestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, eh, ha sido, como ya lo ven en pantalla, director general de delegaciones, adjunto de organismos regionales americanos, director regional del Noroeste. Eh, es increíble, la verdad, la trayectoria que el doctor ha tenido a lo largo del tiempo. Director para asuntos bilaterales, asesor secretario, jefe de Cancillería, encargado de negocios, ad intern en la Embajada de México en Corea del Sur, cónsul alterno en el Consulado de México en Hong Kong, ahorita dentro de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, subdirector de negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, dentro de la Secretaría de Gobernación, jefe de departamento del Diario Oficial de la Federación, representante de SECOFI, representante alterno ante la Comisión. De verdad ha sido una trayectoria brillante la que tiene el doctor. Aquí encontrarán en pantalla todas las publicaciones que el doctor ha generado, pero la verdad quiero aprovechar un minuto más, comentarles, por ejemplo, esta experiencia que tiene el doctor ahorita, por ejemplo, de sus viajes a China, en donde está totalmente involucrado en las situaciones actuales. De verdad, doctor, para mí es un placer que usted nos acompañe en esta sesión y que pueda estar trabajando con los chicos en estos momentos. Doctor, le doy la bienvenida nuevamente. Por favor, esta es su clase. Muchas gracias, maestro Agustín. Un placer, como siempre, participar en eventos de esta calidad académica de la Universidad Panamericana, de la cual soy parte integrante como catedrático a nivel de posgrado. Comienzo con una reflexión. Todos somos intelectuales. Todo el mundo cree que ser intelectual es el que escribe novelas, literatura. Somos intelectuales porque somos políticos por naturaleza. Todos son politicón. Somos elementos que piensan y que buscamos influir en un proceso de toma de decisiones, como diría Max Weber, sea pequeño o grande. Y precisamente tanto los internacionalistas como los licenciados en relaciones internacionales y comerciales y los que estudian maestría en negocios buscan promover, buscan influenciar en las decisiones de los clientes, de los otros. Y precisamente eso significa ser intelectual, influir. Pero también buscamos criticar de manera constructiva y analizar toda nuestra realidad social, porque el comercio se desarrolla en una realidad social concreta. Por ello tenemos que ejercitar esa crítica y el análisis de manera ininterrumpida, porque tenemos que ser productores de pensamiento dirigido, no solamente de ideas, de textos, de obras de arte, de cultura, de comercio también, de ideas innovadoras. Tenemos un reto. El reto, estamos en un reto permanente y desafíos. Está la globalización porque tenemos economías de mercado abiertas al comercio exterior, pero también existe una volatilidad de los flujos financieros, una competitividad, un intercambio de información y flujos de información permanentes y patrones de consumo que están allí y que tenemos que entenderlos en conjunto del entorno internacional. Hay nuevos actores internacionales, no nomás los estados o los organismos internacionales, las ONGs, la sociedad civil, que está ávida de cambios, de necesidades, de bienes y de servicios. Y en ese contexto tenemos que entender que el mundo se ha regionalizado. El TMEC, el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, es uno de los tratados más modernos. La Alianza del Pacífico, el TIPAD o el TIPAD 11, que es el
tratado integral y comprensivo en Asia-Pacífico, de cual México es miembro y somos 11 países, la Unión Europea, etcétera. Pero vivimos en un mundo de transsoberanía. Ya no existe ese mundo nomás de la frontera tradicional. Y estamos en un entorno donde la paz y la seguridad internacional son tan importantes como entender la seguridad multidimensional y al igual que el medio ambiente. Y digo el medio ambiente porque hoy los nuevos acuerdos comerciales marcan un hito diferente. Dependiendo si tú produces un producto con un químico contaminante, te vamos a dejar ganar un mercado o te vamos a vetar. De allí también, pues, que vamos a hablar de todo un poco para aterrizar cuáles son las nuevas tendencias del comercio internacional, sobre todo después de la pandemia. Pero para ello tenemos que entender este mundo convulso que estamos viviendo, no para asustarnos, sino para entender, comprender, visualizarnos e innovar e insertarnos en el mundo convulso. Vamos a hablar antes, durante y después de la pandemia. Claro, tomando en cuenta un nuevo paradigma global. Para ello tenemos que entender que hay principios y niveles macroeconómicos. La eficiencia, la equidad social, la responsabilidad ambiental. Y todos estos elementos son parte de la ética de la Universidad Panamericana, porque el cambio no va a venir nomás de los gobiernos, el cambio tiene que venir también de la responsabilidad social del empresario. El empresario es fundamental y los gobernantes o gobiernos que no entiendan eso se van a quedar rezagados en el siglo XX y no van a avanzar al siglo XXI y XXII. ¿Qué entiendo por eficiencia? A nivel macroeconómico es la innovación. Y voy a hablar mucho de la innovación, la prosperidad, la productividad, la equidad social, porque es una responsabilidad de todos nosotros combatir a la pobreza, con darle un sentido de comunidad, de salud, de bienestar, respetando los derechos humanos en todos los niveles, en la vida familiar, en la vida empresarial, en la comunidad universitaria a nivel nacional, a nivel internacional, buscando la distribución equitativa de los recursos. No es que yo no creo en la distribución de dineros, no. Tenemos, como vamos a ver, entender los pilares del verdadero desarrollo de los países para transitar a ser países desarrollados integralmente y no quedarnos en países en eterno proceso de desarrollo. Pero ante todo esto, tenemos que tener una responsabilidad ambiental. El cambio climático está aquí, la cantidad y calidad de agua. Hoy en día, ustedes van a empezar a ver guerras hídricas. El agua es fundamental, es vital para nosotros. Somos 90% de agua el ser humano y a veces no la valoramos. Tenemos que valorarla en todo el proceso productivo, social, económico y de nuestras vidas. Entender la biodiversidad y también el uso responsable de los recursos, tanto renovables como los no renovables. Es decir, en el centro de todo esto está el desarrollo sustentable. ¿Qué significa? Es la conjunción. Ustedes manejan bien la teoría de conjuntos. Tenemos la responsabilidad ambiental, la eficiencia económica y la equidad social. Pero el eje de todo esto que acabo de explicar es el desarrollo sustentable. Si entendemos esto, vamos a entender el desarrollo sustentable y sostenible. México, estoy convencido por mi experiencia a nivel nacional e internacional, que México está obligado a reinventarse. Lao Tse, un gran filósofo chino, dijo, cito, si no cambias el rumbo, puede que termines exactamente donde te encuentras. Tenemos que cambiar el rumbo positivamente, porque se puede cambiar el rumbo negativamente. Tenemos que ser constructivos, positivos. Ser crítico no quiere decir destructivo, ser crítico, ser constructivo. Y este es nuestro deber como mexicanos, como latinoamericanos, como seres universales. Albert Einstein dijo en un momento, donde hay una voluntad, hay un camino. ¿Cuál es la importancia de todo ello?
que tenemos que entender que vivimos en un mundo convulso, sí, que no nos debemos asustar, efectivamente no, porque vivimos un cambio de régimen y un cambio de época, jóvenes, estamos en un cambio de época, pero como vivimos la cotidianeidad, a veces no nos damos cuenta de ello. Y para eso vamos a analizar esto. Tenemos que analizar el pasado para entender lo actual y transformarnos hacia el futuro. No podemos ya cambiar el pasado. Podemos actuar en el presente, en nuestras vidas, para incidir en nuestro futuro. Eso sí lo podemos hacer y está en nuestras manos. Es lo que Lao Tse decía. No te quedes en el pasado, muévete. El mundo pues se enfrenta a un nuevo paradigma, un cambio tecnológico serio a fondo, un cambio generacional. Ustedes forman parte de esa generación. Nuevos esquemas políticos, un cambio climático y también una crisis pandémica. Ese es el mundo real que estamos viviendo. Y lo visualizo en esto, como un efecto de dominó que el virus nos fue afectando a todos los países. Pero unos actuaron con responsabilidad y otros irresponsablemente. Unos ya salieron. El ejemplo de China, que en 3 meses controló, dominó el problema que surgió allí. Porque había voluntad de cambio, había convicción, había responsabilidad social. No más de pasada les doy datos qué ha sucedido en el mundo, cómo está el mundo el día de hoy. De 193 países que son miembros de la ONU, en realidad son 195, pero el Estado Vaticano y la Organización de Liberación, el Estado palestino, son observadores, no son miembros de pleno derecho, por tanto son 193 en el mundo, pero hay un poco más de 200 que no están en Naciones Unidas. Pero el parámetro que tomé es que en el mundo hay más de 120 millones de contagiados de COVID, 126 millones. Más de 3 millones han muerto. Vacunados solamente 600 millones. En Estados Unidos, más de 30 millones fueron contagiados y más de 600,000 muertos por la irresponsabilidad del jefe de Estado anterior, como ustedes conocen. Vacunados en Estados Unidos, dada la nueva política de vacunar masivamente del actual presidente Biden, pues ya van más de 200 millones de vacunados. En Canadá solamente tomé el México, Estados Unidos, Canadá, para dar un ejemplo. En Canadá, más de 950,000 contagiados, más de 24,000 muertos, más de 8 millones de vacunados. En México, más de 2.5 millones de contagiados y en México más de 330,000 muertos oficialmente y vacunados solamente 16 millones, 9.5 de la población. ¿Qué estamos viviendo? La globalización del desorden, porque no se instrumentó correctamente la globalización. En vez de una distribución de la riqueza más equitativa, se concentró la riqueza. Y vamos a ver más adelante quiénes concentraron la riqueza, pero les digo de una vez, 10 personas en el mundo controlan el 50% de la riqueza mundial. ¿Y saben qué? Son los hombres, y curiosamente todos son hombres, del mundo digital. Vivimos un mundo digital, tenemos que integrarnos a ese mundo. La pandemia hizo que descendiera el comercio a cifras realmente difíciles de entender, pero afortunadamente el comercio es motor de desarrollo y los países que son conscientes de ello están promoviéndolo. Y el comercio es un pilar del desarrollo históricamente. Datos duros. México ocupa el tercer lugar mundial con más de 190,000. Estos datos, ya se los di. Tony Blair decía, los gobiernos son los más capacitados para establecer una estrategia, pero no suelen ser los más indicados para desarrollarla. Nuestros sistemas son muy burocráticos y muy reacios a asumir riesgos. Y ustedes saben que el que no arriesga no gana. Y para eso está el sector privado.
Para eso están ustedes jóvenes que deben de tomar riesgos e innovar. Y de una vez les digo, en el mundo hay, ustedes lo han escuchado en sus carreras, líderes y seguidores. Pero la diferencia entre el líder y el seguidor es una palabra. El líder innova, transforma, mueve voluntades y cambio. El seguidor nomás sigue. Entonces la pregunta que yo quiero hacerles es, ¿qué quieren ser ustedes en su vida? ¿Líderes o seguidores? Después me la responden. No nos debe espantar este bicho COVID-19. ¿Qué quiere decir coronavirus número 19? Algo dramático que hay que entender, no me voy a quedar en la pandemia, por supuesto, pero tenemos que entender dónde estamos para transformarnos. Más de 130 países de los 193 que tiene la ONU no han recibido ninguna dosis de vacuna anti-COVID-19. Solo 10 países han administrado 75% de las diferentes vacunas existentes. 10 países acaparan el 80% de las vacunas disponibles. Por eso vemos el desastre en la India. México está en el lugar número 23, abajo de Serbia y Bangladesh, enfrentando esta situación. La fuente es Naciones Unidas. Evidentemente aquí quiero detenerme brevemente. Todos los países que ustedes ven en rojo en este mapa fueron de los líderes irresponsables y que curiosamente a ellos les tocó tener el COVID-19. Líderes que no entendieron el momento que había que tomar medidas drásticas, indispensables para evitar el contagio. El costo mundial, pues, de la pandemia ha sido de 4 billones de dólares, o sea, 4 millones de dólares. O como se dice allá, 4 trillones. El director general de la Organización Mundial de la Salud declaró el 22 de octubre del 2020 al COVID no como pandemia, sino como enfermedad endémica. Es decir, jóvenes, llegó para quedarse, como la gripe, la varicela, el SIDA, etc. Tenemos que estar preparados, no asustarnos, tomar todas las medidas necesarias, sí. ¿Es nuestra responsabilidad como seres humanos? Sí. ¿Cuál sería el panorama en este 2021? Bueno, de acuerdo con una casa seria de prospectiva internacional muy reconocida que es PricewaterhouseCoopers, existen temas importantes para este 2021. Se espera que la economía global crezca 5%, lo cual es el crecimiento más rápido registrado en el siglo XXI. 21 años prácticamente que llevamos. Sin embargo, el crecimiento será desigual, dependiendo del sector, el país y la clase socioeconómica. Para ello, pues, vamos a ver cómo se desenvuelve el esfuerzo conjunto económico entre Estados Unidos, China y la Unión Europea. La generación de energía eléctrica renovable, de seguir así, sobrepasará al gas natural y al carbón en el 2024, a 3 años de distancia. Hay líderes que no entienden esto. Es una realidad, jóvenes. Hay líderes que quieren regresar el uso del combustóleo, que claro, ustedes saben que se refina el petróleo, se saca la gasolina y el residuo es el combustóleo, el que nos está contaminando, por ejemplo, en Tula Hidalgo. Cuando tenemos que ya entender que el petróleo es finito y se va a terminar. Y les doy un ejemplo que conozco, he estado por allá en esas tierras, y que los líderes de Medio Oriente, productores de petróleo, Arabia Saudita, Qatar, Omán, todos ellos saben en qué están invirtiendo en el sector terciario, en el sector inmobiliario, y están invirtiendo en energías, energía eólica, energía térmica, energías que no contaminan. Y hay otros
que van a ir al retroceso a seguir usando el combustible y el carbón por intereses políticos. Pero otra reflexión, y que tenemos que entenderla, porque debemos de tener una responsabilidad social internacional, nacional, familiar. Curiosamente, yo les mostré hace un momento unos mapas rojos de países que los líderes se habían enfermado de COVID porque no, decían que era una invención que no existía, estilo Trump. Y se enfermaron ellos. Pero curiosamente, donde hoy en el mundo hay 23 países con presidentas o primeras ministras. Y curiosamente, donde estos países han sido dirigidos por mujeres, enfrentaron al COVID con entereza y han salido más rápidamente de esta situación, como Nueva Zelanda, el ejemplo. Aquí están en estos países la mujer. Tenemos que buscar la igualdad, la equidad, porque no es que camine atrás, sino caminamos juntos y tenemos que transformarnos nuestras mentes de que somos una unidad, un complemento. Y a todo esto, pues, ya terminé la primera parte, entramos a la segunda parte. ¿Y los efectos en México qué? Eso es fundamental para entender a dónde queremos ir, qué es lo que queremos, en qué queremos especializarnos. Bueno, porque el mundo que nos espera va a requerir una demanda distinta a la actual. Por eso tenemos que prepararnos a la futura, para que haya una concordancia entre oferta y demanda. Hablo de trabajo. En México los efectos fue una disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales. Vino una caída de precios de commodities, una interrupción de las cadenas globales de suministro brutales. Hubo menor demanda de servicios turísticos y la va a seguir habiendo porque el turismo se va a recuperar hasta el 2025. No hubo una caída de remesas como todo el mundo esperaba, porque hay 36.5 millones de mexicanos, primera, segunda y tercera generación, 36.5 mexicanos viviendo en Estados Unidos. ¿Y saben cuántos son indocumentados? 4 millones solamente. Pero ellos, en lugar de disminuir las remesas, las aumentaron el año pasado, fueron 40,000 millones de dólares. Es el primer ingreso del PIB nacional. 28,000 millones de dólares es el petróleo y 21,000 del turismo. Pero el turismo, curiosamente, bajó de esos millones a 11,000 millones de dólares y no se va a recuperar hasta dentro de 3 años. Por tanto, no hay que tomarle miedo a las situaciones, hay que enfrentarlas con determinación, con conocimiento, pero con seriedad y sin engaños. Es claro que todos nos vimos enfrentados en deudas porque se dio una cadena de que si a mí no me pagaron eso, pues yo no voy a poder pagar eso otro, tanto a nivel individual como de empresas. Para eso les doy un dato duro, para entender dónde estamos. El peso se ha despreciado más de 37%. La mezcla mexicana de petróleo ha descendido su valor en un 33%. Ahorita anda oscilando el barril de petróleo en 60, 63. Ay, ¿qué pasó? Me sacó de... Bueno. Ya dije las remesas de más de 40,000 millones de dólares. El turismo decreció en un 50% comparando 2019 con 2020. Y el año pasado descendió de 24,000 millones de dólares a 11,000 millones de dólares. Y como les dije, el sector turístico de servicios se recuperará hasta el 2025. ¿Y va a traer efectos? Sí, a nivel nacional e internacional. Y la deuda de México ha incrementado un 52% en relación al PIB. Antes de la pandemia era de 46%. De modo, habiendo dicho esto,
es la gráfica del comercio, del turismo, que descendió y que el turismo representa el 8.7% del PIB nacional y que se recuperará a partir de 2003, pero en particular 2025. Por eso, los que van a trabajar para el sector turístico deben innovar para atraer. No se diga el sector educativo, que a todos nos importa. Y tenemos que partir de realidades para transformarnos y utilizar este nuevo paradigma. 33 millones estuvieron inscritos en el ciclo escolar 2019-2020. 3.6 millones ya no se inscribieron porque tuvieron que trabajar. 2.9 millones no se inscribieron por falta de recursos. 2.3 millones no se inscribieron en el ciclo escolar actual 2021-2022. 1.5 millones desertaron de las aulas públicas. 740,000 no terminaron el ciclo escolar 2019-2020 y 243,000 fueron aulas privadas. Es decir, jóvenes, nosotros y académicos, nosotros somos privilegiados. Y no obstante todo esto, estamos aquí y utilicemos ese privilegio. A todo lo anterior, tenemos que entender un problema real. Hay 4.7 millones en pobreza laboral. ¿Qué significa pobreza laboral? Que son los que tienen un trabajo, pero es insuficiente lo que ganan y tienen que buscarse un segundo, un tercer trabajo. Eso es pobreza laboral. Por tanto, 8 millones buscan un segundo empleo. 51.9 no puede comprar con su ingreso la canasta básica de 126 millones de mexicanos y el 40.7% de la población tienen un ingreso inferior al costo de la canasta básica. Jóvenes, somos privilegiados. Entendamos que ese privilegio nos obliga a innovar, a cambiar, a movernos y a buscar opciones alternativas. Ahorita las vamos a ver en qué sectores y por qué. Todos los países decrecieron el año pasado. México 8.5, pero China fue la única economía que creció. Y no obstante que ahí surgió el virus. Una reflexión en este contexto es, se habla mucho de traer inversión extranjera para apuntalar la economía. Sí, pero hay una condición sine qua non. Para que la inversión extranjera directa impulse crecimiento del país, se requieren dos elementos básicos: un plan de desarrollo integral y una certeza jurídica. ¿La tenemos? No, no puedo decirles que sí. No hay una certeza jurídica completa y ustedes y nosotros tenemos que crearla. ¿Por qué? De acuerdo con la CEPAL y la Heritage Foundation, el índice de libertad económica en México ocupa el lugar 67 de 186 países. El Estado de Derecho 34 puntos, la efectividad judicial 36, la integridad gubernamental 36 y derechos de propiedad 58. Es decir, que respetamos los derechos de propiedad solamente en un 58%. Por tanto, requerimos certeza jurídica. Pero hay otros países y otras empresas que son conscientes de ese desarrollo sustentable. Nosotros tenemos que ver las conciencias en nuestros países, porque más de ustedes será algún latinoamericano, y así lo deseo, porque todos en conjunto tenemos que cambiar. Y el ejemplo nos lo están poniendo empresas que hasta hoy son contaminantes, productores de autotransportes, de automóviles, pero se dieron cuenta y quitaron sus baterías del cerebro y se pusieron chips, como todos debemos ponernos esos chips. La Ford ofrecerá 40 modelos híbridos o eléctricos e invertirá 11,000 millones de dólares el próximo año, no dentro de 50 años, el próximo año. Hablo de la Ford Motor International y sus filiales en todos los países, entre ellas México. La BMW planea tener 25 modelos eléctricos y su venta incrementará 30% en 2023. Audi tendrá 30 modelos en 2025.
eléctricos. Toyota tendrá el 50% de sus autos eléctricos en 2025. Honda tendrá el 50% de sus autos eléctricos en 2030. Volkswagen tendrá el 50% de sus autos eléctricos en 2030. La General Motors tendrá el 100% de sus autos eléctricos en el 2035. Y yo me pregunto, cuando la refinería de Dos Bocas esté trabajando a toda su capacidad, el mundo estará dependiendo del uso, despidiendo el uso de las gasolinas entre 2024 y 2026. Tenemos que hacer cambios, todos nosotros, porque no es posible que regresemos al pasado, cuando el mundo nos esté indicando hacia dónde vamos. Y sobre todo, los que nos dedicamos al comercio, al análisis del comercio internacional, del comercio electrónico, de las nuevas tecnologías, del mundo del presente, ya no del pasado. El pasado está allí, aprendemos lecciones, pero no lo podemos cambiar. Podemos cambiar nuestro presente para incidir en el futuro. Eso quiero que les quede claro. Evidentemente que las exportaciones no petroleras cayeron, nos estamos recuperando. Pero los homicidios, esta pandemia también nos hizo trizas nuestros modelos de convivencia social. No estábamos preparados. Tenemos que prepararnos para convivir, para ser más tolerantes. Y se ve en esta gráfica que aumentaron los homicidios. Y algo triste, dramático, y que no nos debemos engañar con bulos, fake news, o ahora todavía más con deepfakes, como le llaman. La pobreza ha aumentado y seguirá aumentando. Solamente después de la pandemia aumentó a 16 millones y la extrema pobreza en México a 18 millones. Va a haber en el mundo más de 250 millones de pobres nuevos, por decir de una manera. Vivimos en un sexenio difícil, pero tenemos que ser claros hacia dónde nos tenemos que mover. La economía en México se va a ir recuperando lentamente. Como ven en estas gráficas, 2020 hasta 2024-25 se va a recuperar la economía. La fuente es el INEGI, es el Fondo Monetario Internacional, es el World Economic Outlook, es la Secretaría de Hacienda y el grupo de economías asociados que conjuntamente nos visualizan y no nos dejan mentir los datos duros. En este contexto tenemos que trabajar optimistamente. Y hablando de crisis, tenemos que entender cuál es la mentalidad del futuro consumidor, de nuestro vecino, de nuestros colegas. Pues que la crisis le preocupa, la que más le preocupa actualmente es la salud y en segundo lugar es la economía, en esta proporción, 60-40. ¿Y cuál es el problema de la familia? La familia es el centro de la sociedad, es la célula de la sociedad. Si vemos por familia, el desagregado es de que la familia percibe como su preocupación esencial la inseguridad a nivel nacional, los bajos salarios, el alto costo de la vida, el desempleo, la salud, la delincuencia, los malos servicios públicos, las vialidades, el mal estado, la violencia, la educación, el mal transporte público. Los verdaderos políticos que carecemos deberán convertirse en estadistas y entender esta gráfica, y esas son lo que debieran ofrecer, y no nomás ofrecer, llevar a cabo en sus acciones una vez que están en el poder. No trayendo a Metallica, como un diputado de algún estado escuché el día de ayer que dice, si me eligen voy a traer a Metallica. ¿Qué es esto? Esto no es en serio. En este panorama, para terminar esta segunda parte, sintetizo lo que he venido diciendo. Factores de riesgo, comparando el 2018, no quiere decir que 2018 fue la bonanza y la belleza, no. Y comparando en 2020 y hacia dónde nos vamos a mover. La concentración del poder era bajo porque había una división de poderes
en el 2018. Era muy claro. En el 2020 es alta la concentración del poder. La ineficacia gubernamental era media en el 2018, ahora la vemos alta. La incertidumbre jurídica era baja, hoy es alta. La inseguridad pública era alta y sigue alta, pero vemos que va a permanecer en esa línea de acción y la incertidumbre jurídica va a subir. La ineficacia gubernamental va a permanecer siempre y cuando no haya cambios. Si hay cambios, es posible que se den. Y si siguen las cosas así, la concentración del poder podría subir. Eso significan las flechas. Pero la conflictividad social va a permanecer en un medio. Y el deterioro económico debajo es alto. ¿Por qué? Porque también la pandemia y las malas políticas públicas que hemos visto en Estados Unidos, en México, en América Latina y en muchos países del mundo han hecho que el deterioro económico se agudice. No así China. China en los últimos 45 años sacó a 100 millones de la pobreza y en el próximo año va a sacar a 13 millones más de esa pobreza con políticas públicas claras y donde el gobierno no... Todo el mundo cree que China y Rusia son países comunistas. Yo he visitado, yo viví en China 4 años. Conozco China cuando era una China rural. Les puedo decir que lo único que tiene comunista chino es el retrato de Mao Zedong en la plaza de Tiananmen. Y lo único que tiene comunista Rusia es el cadáver de Lenin en la Plaza Roja. Tenemos que entender que el mundo de hoy ya no es el mundo geopolítico, que había luchas de conquista de fronteras y de países. No, jóvenes, el mundo de hoy es una lucha geoeconómica, es una lucha por los nichos de poder económico. Quien logre controlar más nichos va a ser más exitoso. En ese mundo estamos viviendo. Pero para ello debemos que entender y debemos exigir gobernabilidad. ¿Qué es gobernabilidad? Estabilidad de un país y del mundo. Algunos líderes, no digo estadistas, creen que la legitimidad que les dio la sociedad, con ella pueden hacer todo lo que quieren. Falso, es una falacia. Para que haya gobernabilidad y estabilidad en los países, debe haber 4 pilares. La legitimidad, la generación de consensos, y tal parece que en vez de generar consensos como Trump, generó disensos, dividió a la sociedad. Y sí, tuvo legitimidad en un principio, pero la fue perdiendo. Y el otro tercer elemento es la promoción del desarrollo interno, con un plan nacional de desarrollo integral. ¿Trump lo tenía? ¿En México se tiene? La respuesta es no. 4 proyectos no son un proyecto de Plan Nacional de Desarrollo Integral. Y sobre todo, profundización de la identidad nacional de cada uno de los países. Este modelo es aplicable a todos. Y llegué a eso después de conocer el mundo, de viajar, de vivir en diferentes latitudes. Y digo, hay gobernabilidad en esos países porque hay legitimidad, porque hay generación de consensos, porque hay promoción del desarrollo interno y porque hay identidad nacional. Porque la identidad nacional es la argamasa que une todo para que haya estabilidad y gobernabilidad. Pero para que haya gobernabilidad debe haber un proyecto de desarrollo integral. ¿Cómo logramos ese proyecto de desarrollo integral? Y aquí en eso estamos nosotros, en la educación. No nomás digo educación de alta calidad. En el libre comercio y en la innovación tecnológica. Jóvenes, esto ha llevado al éxito a Estados Unidos, a Inglaterra, en diferentes etapas de la historia, recientemente a China, a Singapur, a Corea, a Japón. Conozco todo Asia Pacífico y dije, no, yo no creo en milagros. Y no hay milagros. Hay trabajo, trabajo y trabajo. Pero trabajo con metas y objetivos, donde si ustedes tienen educación de alta calidad, como la da la Universidad Panamericana, y donde estamos todos comprometidos, profesores con estudiantes, en un contexto de libre comercio, pero innovando. Innovación tecnológica no significa
en sector aeroespacial, no, en el sector económico, en el sector social. Tenemos que innovar. Si entendemos estos tres pilares, son los que nos van a mover al desarrollo. Y me explico. México está cojo, porque le hemos apostado al libre comercio, y sí, nos restriegan que somos el país más abierto de libre comercio, hemos firmado 13 acuerdos de libre comercio, algunos son multilaterales, por tanto tenemos acuerdos de libre comercio con 55 países del mundo. Fantástico. Pero ¿qué pasó? Que la educación de calidad, la educación es de mala calidad, sobre todo en el sector público. Entonces nos estamos quedando cojo. Porque si no entendemos, como China lo entendió, preparó a sus jóvenes, los mandó al exterior. Yo tuve muchos amigos chinos y los sigo manteniendo, académicos, empresarios en China. Estudiaron conmigo en Columbia University, estudiaron en la University of Pennsylvania, y estudiaron y estudiaron y estudiamos para obtener educación de calidad y buscar transformarnos. Y también innovar. Tenemos que innovar en todos los sectores. Pero México le apostó nomás al libre comercio y ¿saben a qué nos está llevando? A ser un país maquilador, un país en eterno proceso de desarrollo. Este paradigma se tiene que romper. Pero si ustedes lo rompen con innovaciones en todos los sectores, vamos a lograrlo. Y yo estoy convencido que lo podemos lograr. La pandemia aisló a los jóvenes en una sociedad de gaspillage, de consumo, sí, pero solamente un sector de la población se aisló. Y el meollo para transformarnos, leyendo a los clásicos como José Martí, que dijo alguna vez, ser culto para ser libre. El que dio la independencia de Cuba. Y efectivamente, jóvenes, con educación y cultura, la gente puede ser libre. Si somos cultos y educados, somos libres, porque criticamos. Y por eso comencé con esa crítica constructiva. Sin educación y sin cultura, ustedes lo ven, en muchos países de América Latina, la gente se vuelve sumisa, dominada y manipulada. Y por eso tenemos populismos de izquierda a derecha en el mundo. Y los populismos han llevado al desastre en las economías. Requerimos de un México con todos y para bien de todos, incluyentes. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, en un contexto donde se dé la seguridad multidimensional, donde el gobierno esté vinculado a la sociedad civil y no donde el gobierno diga que ya sabe todo, falso. Como digo Tony Blair, los gobiernos son buenos para diseñar estrategias, pero para instrumentarlas no, porque se burocratizan. Por tanto, la sociedad civil debe de estar vinculada al gobierno. Y algo que me importa y que nos importa a todos es la educación. La educación debe estar vinculada a la industria para que en esa amalgama la oferta quede adecuada a la demanda. Y les tengo que dar una cifra muy triste. Fuente del INEGI el año pasado, 52% de los jóvenes con título en mano de licenciatura en todos los sectores hoy en día en México están desempleados. Porque los mapas curriculares con los cuales fueron enseñados no corresponden a la realidad. Y les digo con toda certeza, esto no está sucediendo en la UP, porque nos estamos adecuando día a día a cambiar nuestros mapas curriculares para adecuarlos a la demanda. Y tan cierto es que métanse a la página de la UP, visiten la nueva ciudad, Universidad Panamericana, y vean qué estilo de vida. O también las instalaciones de Miscuacuas de Santa Fe, que vaya que se apetecen. Yo hubiera querido tener esa oportunidad de tener en la biblioteca unos lounge, tener acceso en un verdor, tener instalaciones deportivas. Lo único que nos queda es estudiar, prepararnos, porque el que crea que sabe todo es que no sabe nada. Porque hay algunos que sabemos que entre más sabemos, no sabemos, pero hay otros que no saben que no saben.
¿En dónde quieren estar ustedes? En saber más y es decir, quiero aprender más. Y esto es lo que nos mueve a transformarnos. ¿Qué hacer en este 2021? Ya entro en la tercera etapa de esta charla. Tenemos que estar entre la cautela y la búsqueda de oportunidades. Ser cauteloso con los gastos, optimizar lo más posible, estar más atentos a las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes. Las tasas de interés serán más bajas, hay que aprovecharlas cuando se den, hay que refinanciarnos, hay que observar qué ha cambiado, está cambiando, que puede ser una oportunidad de negocio y hay que aprovecharla, hay que prepararse, estudiar el sector, tu sector y ver las posibilidades de otros. ¿Cuáles son las implicaciones de negocios? Las compañías seguirán enfrentando el aumento y la disrupción de los costos en las cadenas de suministro. Eso es un hecho real. Tenemos que esperar un desenredo entre el enfrentamiento China-Estados Unidos. No va a haber, pero va a haber también enfrentamientos, raspaduras. La competencia en el sector tecnológico complicará la gestión de datos y de propiedad intelectual. Tenemos que insertarnos en estos sectores. Las compañías que operan en ambos mercados podrían enfrentar riesgos de reputación. Las sanciones podrían afectar el acceso al capital y a las valoraciones. La protección comercial y de inversiones afectará a las cadenas de suministro y a las transacciones transfronterizas. Las políticas industriales sesgarán la dinámica del mercado y las oportunidades de crecimiento dentro de sectores estratégicos. Podrá darse la politización de compañías que pueden generar riesgos de reputación también. Pero en este panorama nos debe mover una reflexión. La disciplina salvó a China. La indisciplina ahogó a España, que no logra recuperarse. Vean qué desastre. La arrogancia está matando a Estados Unidos todavía, con más de 600 millones de muertos. Espero que la ignorancia no nos mate. Ante esto, en el mundo internacional, y entro en esta etapa final. La OMC tiene que reformarse y modernizarse, esta Organización Mundial de Comercio. Llevar a la mesa del diálogo a China y Estados Unidos. Introducir las reglas del comercio internacional, temas relacionados con la digitalización como el comercio electrónico, temas laborales, medioambientales. Nos quedamos en el 2000 con la ronda Doha y no se ha instrumentado nuevas políticas, no hemos avanzado, porque el OMC, como ustedes saben, se toman las decisiones por consenso. Y Estados Unidos estaba bloqueando esas decisiones, no nombrando a 4 de los, porque todo es por consenso, es decir, los 184 países tienen que estar todos de acuerdo, no es por mayoría la que se toma la votación. Y por eso se detuvo la OMC, tenemos que dinamizarla. Fomentar el multilateralismo comercial sobre el nacionalismo comercial. La autarquía no nos lleva a nada. Vivimos en un mundo complejo, real, globalizado. Instrumentemos bien la globalización. Tenemos que reactivar la economía mundial a través del crecimiento. ¿De qué? Del comercio mundial. El comercio es motor del desarrollo. Y en este panorama, jóvenes, les quiero decir hacia dónde va la conducta del consumidor. Ustedes que les interesa el comercio de bienes, de servicios. La pandemia nos transformó y nos va a seguir transformando. En las finanzas va a haber mayor ahorro, va a haber los pagos sin contacto a través no solamente de criptomonedas, de los pagos a través del mundo virtual. Se ha desarrollado un mayor apoyo a la comunidad. En el uso de la tecnología, no se diga, las teleconferencias están para quedarse. Vamos a vivir un mundo híbrido, pero no va a desaparecer este mundo en el sector educativo. Hoy en día, las grandes oficinas están achicándose. ¿Por qué? Porque el teletrabajo, el home office, es una realidad que ya se venía. Por ejemplo, Deloitte, entre otras empresas, ya desde antes de hace más de 2 años, existía el teletrabajo donde el trabajador iba nomás una vez a la semana a su oficina
y todo lo demás era en un home office. La educación en línea va a ser híbrida. El uso de las redes sociales va a profundizarse. Y no se diga las conexiones en banda ancha como el smartphone. Yo, previendo el futuro, me acabo de comprar e hice un análisis comparativo en el iPhone, que me costaba 20,000 pesos, y como estuve en China visitando todo el Silicon Valley de China, que va desde Shenzhen hasta Qingdao, entonces hacia el noreste de China, visité esta empresa, que es la segunda después de Huawei, que es Xiaomi, y me compré que ya tiene el chip para 2 chips en el mismo teléfono, o puede tener 3, pero también ya está instalada la plataforma para el 5G. Y apenas México se está moviendo en eso, pero yo estoy preparado, no voy a tener que hacer una nueva inversión. Dejé mi iPhone y por el precio de casi 4,000 pesos y no de 20,000. Entonces tenemos que ser racionales. Y la gente está siendo racional en eso. Tiene precio, calidad. Y en eso tenemos que ir pensando siempre en lo que ofrecemos o lo que vamos a consumir. El entretenimiento llegó para quedarse. Video streaming, vean el éxito de estas plataformas como Netflix, Amazon, etcétera. Las reuniones familiares han ido creciendo. Los viajes se han esparcido, se van a esparcir. A los que más han golpeado es las cinetecas. Y si no se modernizan, si no ofertan nuevos servicios, pueden desaparecer. Hablé del teletrabajo, pero también del transporte. Vamos a acercarnos, vamos a evitar las largas. Hoy en día, ustedes vayan por Paseo de la Reforma, los grandes edificios ya están vacíos, como en igual Nueva York, porque las grandes corporaciones van a reducir sus espacios y a trabajar de manera transversal, porque es la nueva técnica de administrar, ya no es la vertical. Y es el éxito de estas compañías digitales como Facebook, de Zuckerberg y de Amazon, donde el jefe ya no es el que dicta, o el que hace el dictum y que yo tengo la verdad, obedézcame. No, la verdad es de todos. Y me gusta decir esta frase de Zuckerberg porque dijo, equivóquense mucho, pero rápido para que me cueste menos, porque equivocándonos llegamos a la solución de los problemas. Antes nos habían educado a que las equivocaciones eran castigables, eran punibles. Pues ahora no. Ahora hay que fomentar que te equivoques para que descubres e innovas. Esa es la gran diferencia. La alimentación se está volviendo más sana porque estamos viendo que nuestra salud es lo importante. Hemos entendido que sin salud no podemos hacer nada. Vamos a comer más alimentos de comidas frescas y apoyo a lo local. Y si ustedes van a tener una mini pyme o una distribución de alimentos, pues deben de pensar, los puntos verdes son los futuribles. Es donde deben de integrarse, no los puntos rojos. Y no se diga en salud, la telemedicina que ya venía, llegó para quedarse. Los tratamientos de salud mental, el buen psicólogo ya no es el que va a tratar en su gabinete a los pacientes. Hay nuevas técnicas que te están enseñando a tratar a pacientes a distancia, desde tu oficina a la casa. Le evitas el desgaste emocional y lo vas a tratar de una manera confidencial. La salud física, el uso de vitaminas, el ejercicio al aire libre. Estas son las grandes tendencias que tenemos que entender para ser exitosos. Y yo quiero que todos ustedes sean exitosos, aprendiendo y también desaprendiendo cosas que ya no funcionan para volver a aprender e instalarse en esa relación oferta-demanda del mundo del siglo XXI, no del XIX, no del trapiche ni del machete. Yo estoy hablando de nuevas tecnologías. Por tanto, no todos los sectores se han visto afectados, unos más, otros menos, pero el suministro de médicos ha sido exitoso, el de venta de alimentos también,
El de cuidado personal de la salud también. El de los TICs no se diga, el e-commerce. Las tiendas departamentales que se quedaron exitosamente en vender en sus tiendas departamentales y que no se integren al comercio electrónico, pues van a quedar navegando como de muertitos, porque la competencia está aquí y la competencia de alta calidad. Y ustedes jóvenes tienen que integrarse a eso para modificar esas ideas de los ejecutivos que están en el siglo XIX, siglo XX y decir, tenemos que adaptarnos al mundo real. El comercio electrónico, Amazon, Alibaba, todos ellos son eficientes. Y Amazon, aquí en México, decidió traer su modelo de desarrollo, lo integró, educó a todos los trabajadores con responsabilidad social y son eficientes. Ustedes piden esto, les dicen tal día va a estar, en 3 días llega, se lo prueban, sirve, me quedo, si no, lo devuelves y te devuelven tu dinero. No hay timos, no hay engaños y son productos de mucha calidad a menor precio. Es la competencia que no entienden algunos empresarios las que los va a llevar a su éxito o a su fracaso. Y por tanto, la agricultura, el petróleo está en el intermedio. Si los países petroleros entienden como Arabia Saudita, como lo que dije en un principio, la adecuación a las nuevas realidades y que el petróleo es finito, van al éxito. Qatar, el 80% de París pertenece ya a Qatar, porque ha comprado grandes hoteles, sectores inmobiliarios, en el sector de servicios. La educación es el eslabón que nos va a unir. Servicios financieros, manufactureros, y los más afectados es el de aviación y el de turismo. Y el automotriz, porque si no se reconvierte del auto de combustión a uno eléctrico o cuando menos híbrido, van a fracasar. Por eso las 24 ensambladoras a nivel mundial están pensando en el presente. Y el presente es el año próximo. Está en nuestras manos todos corregir. Necesitamos mejores prácticas post-COVID en nuestras empresas. Creación de un departamento de exportación robusto, análisis y control de gastos, apostar por la innovación nuevamente, esa palabra clave, buscar canales de comercialización nuevos, empezar con la promoción, afianzar la internacionalización de la empresa. Y no quiere decir que tiene que ser grande empresa, puede ser mini pyme o pyme. Y les doy un ejemplo de México, lo he vivido, lo he visto. Conozco todo México, fui director general de delegaciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores y llegué hasta ser embajador de carrera y conozco México. Y he visto que el país está en el norte, dividido con el sur, porque se cambió el sistema educativo, se modernizó la infraestructura de la Ciudad de México hacia el norte y vino la inversión extranjera allí. En cambio, de Puebla hacia abajo, todo el sureste, solamente produce el 7% del PIB. En cambio, el 47% lo produce el norte. No porque sean más mejores aquellos estados, sino porque hubo menos corrupción y también se invirtió en el sector educativo formando cuadros, innovando tecnológicamente y creando infraestructura. Esa es la respuesta que se dio y por eso las inversiones están allí y por eso ustedes tienen que asesorar y trabajar en ese sector. Un ejemplo, ¿cómo se puede transitar de una empresa productora de zapatos, varias empresas, no de nombres que conocí en León, Guanajuato, productoras de zapatos de altísima calidad o la empresa Canadá localizada en México, desapareció, la compraron otros extranjeros, pero muchos zapateros, productores de zapatos en León, se quitaron las baterías, se pusieron los chips y dijeron, aquí está mi nicho. Mi nicho. ¿Qué voy a hacer? Reconvertir
Mi fábrica, en vez de producir zapatos, ahora voy a producir cubierta para volantes o productos de autopartes que lleven algo de plástico o cubierta para asientos de automóviles. Algunos se asociaron con otra pyme y son ahora los abastecedores de las grandes ensambladoras mexicanas, de las 24 que hay. Eso es innovar, eso es integrarse al mundo moderno. ¿Cuáles serían mis recomendaciones? Algunos tienen una pyme, otros van a trabajar para una pyme o para una gran empresa. Se tienen que enfocar al mercado de Estados Unidos, es aprovechar el TIMEC, aprovecharse de los mercados electrónicos, otorgar prioridad a la tecnología y no dejar atrás la logística al final, en un conjunto de acciones. Quien entienda esto va a estar en la edad de los nuevos gigantes. Y a eso me refiero, porque de 2005 a 2020, 15 años, cuando antes era General Electric, Exxon, Microsoft, Citicorp, BP, Walmart, Royal Dutch, Johnson Johnson, las grandes empresas internacionales, hoy ya no lo son. Hoy es Apple, la número 1, Aramco, la de petróleo, pero que, aunque es gran productora de petróleo, no está pensando en el petróleo, está pensando en el futuro. Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook, Alibaba y Tencent están vinculados al mundo virtual, al mundo digital. Hay que entender eso. El COVID y el comercio digital. Actualmente, jóvenes, 6 de cada 10 pymes venden por internet. 2 de cada 10 pymes que vende hoy en línea lo hizo a causa de la cuarentena, pero descubrió que hay una beta. Había una tendencia, hoy es una realidad. 5 de cada empresas en México están duplicando su crecimiento en internet. 2 de cada 10 comercios y marcas esperan que el comercio electrónico represente más del 30% total de sus ventas en 2021. En abril y junio de 2020 se registró un incremento del 90% del uso de aplicaciones de compras en México. Por eso el fracaso de esas tiendas departamentales, porque no se innovaron, se quedaron con las pilas en el cerebro o no escucharon a jóvenes. Ante esta situación debemos entender el desarrollo sustentable y ahora me voy más rápido. Tenemos que fomentar que la importancia del comercio internacional es la prestación de servicios básicos, públicos y de calidad. Mejorar el acceso al conocimiento y a la educación, empoderar los sectores marginados, erradicar la pobreza, los empleos, el crecimiento, en una mancuerna entendiendo el desarrollo sostenible con el bienestar general, teniendo ética empresarial. Les digo por qué, porque hay aún 795 millones de seres humanos malnutridos. Entendiendo que el cambio climático es una realidad, unas causas naturales y otras causas humanas, y que el efecto invernadero nos ha afectado a todos. Una reflexión. La destrucción de la inteligencia es peor que cualquier enfermedad. Lo dijo un gran emperador romano que fue Marco Aurelio, uno de los grandes. No todos desafortunadamente fueron grandes. Pero hay que entender esta frase. Y una reflexión. Líderes autócratas, ultranacionalistas, nacionalistas, populistas del mundo han afectado aún más la propagación del virus porque no se la creyeron, por no querer dañar supuestamente sus planes políticos, aunque sí fueron dañados. La ideología de divide y vence se acabó, esa ya no debe funcionar. Las malas administraciones de políticas públicas de salud han llevado a que Latinoamérica sea una de las regiones donde ha habido más contagios. Ante ello, nuestra nueva sociedad debe de ser longánima, capaz de generar consensos, tolerancia, perseverancia, magnanimidad, nobleza para aceptar las adversidades y salir de ellas transformados. Hay que entender, por lo que expliqué, que se instrumentó mal la globalización, logró más la concentración de la riqueza,
10 personajes del mundo digital que ya les dije, detentan el 50% de la riqueza mundial. Y evidentemente ha traído esto consecuencias económicas. La economía del mundo cayó 4.5. 28 billones de dólares estadounidenses se perdieron en el sistema de producción. 150 millones de nuevos pobres en el mundo. El endeudamiento de 125% del PIB en las economías avanzadas. 65% en los mercados emergentes. 50% del PIB en países de bajos ingresos. Nos afectó a todos. Pero eso no quiere decir que debemos hacernos las víctimas. No. Salir de esta era de la desinformación y con la educación de alta calidad, estar bien informados para proponer propuestas reales y realistas. Evitemos la globalización del desorden y demos orden a la globalización. La educación es el eje de todo. Si estamos bien educados, podemos transformar no solamente las maneras en que comerciamos, sino vamos tecnológicamente y convertimos al mundo en un círculo virtuoso y salimos del círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el COVID afectó a más de 1.600 millones de estudiantes y 63 millones de estudiantes. Unos se quedaron sin trabajo, otros no fueron a estudiar. Somos privilegiados todos. Aprovechemos ese privilegio. Tiene que fortalecerse la educación, la cooperación internacional en todos los rubros. No hay que descuidar que en el comercio internacional y en todos los órdenes de las relaciones comerciales debemos de tomar en cuenta la ciberseguridad. El cambio climático es fundamental y que la crisis del agua que se avecina, si no la sabemos valorar y administrar, nos puede generar y llevar conflictos. Sin agua no hay sistema de producción que dure y el ser humano se muere sin agua. La migración se da por múltiples factores, pero entre ellos falta de educación, manipulación de líderes populistas. Porque si están educados, entran al círculo vicioso porque tienen poder adquisitivo. Si están educados, pueden conseguir trabajo. Si consiguen trabajo, tienen poder adquisitivo. Si tienen poder adquisitivo, echan a andar el ciclo del círculo virtuoso. Hay algunas gentes que quieren pueblos subordinados para manipularlos y por eso incluso hasta manipulan las migraciones. El mundo está creciendo. Debemos dar nuevas oportunidades a ese crecimiento del mundo. Tenemos que llevar a transformar con acciones concretas como la gobernabilidad. Se debe dar una mayor flexibilidad en los trabajos, disminuir la movilidad urbana y la interacción. Yo ya hablé de eso. Debemos mejorar el suministro del agua. La pandemia hará que tengamos un aumento de problemas, pero podemos salir de ellos. No se diga que la diplomacia también está aquí y tenemos que integrarnos a la diplomacia digital, a la virtual, y se está dando. Conclusiones. La globalización, principalmente económica, se ha visto frenada temporalmente, pero se va a acelerar. Algunos países han intentado volver a una política proteccionista y posiblemente autárquica. Se tendrá que enfrentar con seriedad y firmeza de manera integral el problema de la escasez del agua, fortalecer el desarrollo regional, revitalizar la cooperación global. El mundo está en constante transformación y la vida es una simple opinión, Marco Aurelio. Si no cambias de rumbo, y esto es aplicable a tu propia vida, a nuestra vida social familiar, si no cambias de rumbo, terminarás en el mismo lugar, porque en vez de hacer un giro copernicano de 180 grados, lo haces de 360 y llegas al mismo lugar. Lao Tse fue sabio. Ante esto, tenemos poder. El poder que tenemos para hacer algo es el mismo que tenemos para no hacerlo. Aristóteles. Es el desafío para los 126 millones de mexicanos y para los 7.800 millones de habitantes del mundo de hoy. Es un esfuerzo colectivo.
pero nosotros nos conocemos y somos responsables de nuestro propio destino. No nuestros padres, no nuestros abuelos, no nuestros amigos, somos cada uno de nosotros. El que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo estén pisando. Emiliano Zapata. Muchas de estas ideas jóvenes están en mi libro El Mundo Convulso de Hoy, que lo pueden adquirir en Amazon, porque la versión impresa, creo que quedan algunos libros en el sótano, en la Gandhi, pero en la Amazon está disponible. También escribí sobre la pandemia un capítulo en ese libro que está en inglés y en español, La pandemia, la crisis catastrófica. Estoy en Facebook, aquí me pueden seguir, y también en Twitter, porque siempre escucho a los demás, uno aprende de los demás y uno tiene que seguir aprendiendo para desaprender, para volver a aprender, porque el mundo es cambiante. Les invito a seguir eso, a inscribirse en la maestría, a ser grandes, a transformarse, a educarse con educación de calidad, a seguir en el libre comercio, a buscar nuevas oportunidades en el mundo y también a no temerle al éxito, innovando, siendo líderes, siendo innovadores de alta calidad. Pues muchas gracias a todos ustedes. Estimado doctor, fantástica su presentación. Eh, yo iba armándome algunas preguntas en el camino, pero usted me las iba contestando como si me fuera leyendo la mente. Pero a mí me gustaría utilizar aquí una pregunta que nos hace Josué Yair Reyes, que la verdad me parece interesante, que nada más quería tomársela. Creo que la tocó un poquito, pero me encantaría profundizar. Nos comenta, hola, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Viendo el panorama de la pandemia, ¿cree que sea buen momento para invertir en el sector turístico? ¿Qué nos diría, doctor? Yo creo que tendríamos que mesurar en qué parte del sector turístico. Si vamos a emprender una acción en una agencia de viajes, vamos a fracasar. Porque ahora todo el mundo reserva personalmente o a través de una plataforma que disminuye los gastos. Entonces, si va a ser en una agencia turística, no. Tiene que ser a través, no la tradicional, que puede hacer a través del mundo virtual con una plataforma, la promoción es así. Pero, ¿qué tipo de...? En el sector turismo es muy amplio. En el sector gastronómico, en el sector de servicios, valdrá la pena saber a qué se refiere el joven Yair, pero le di un ejemplo en dónde no hacerlo. Sí, yo había escuchado también, me llamaba mucho la atención, en algún momento escuché que habría que potenciar nuestras fortalezas, ¿no? O sea, como país tenemos grandes áreas, unos lugares totalmente desconocidos, que de verdad México en eso está verdaderamente muy bendecido, que podríamos seguir estas experiencias de los turistas que vienen y lo viven. Yo creo que también en ese sentido usted será, hay mucho más docto en esto, pero seguramente Yair ya vio la manera de contactarlo y seguramente lo estará buscando, doctor. Por ahí también teníamos Maestro una Pérez. pregunta. Mande usted, doctor. Sí, maestro Pérez, solamente para complementar, ya entendí la pregunta del joven Yair. Ok. Sí hay oportunidades, pero si sabemos distinguirlas. Se va a recuperar, sabemos, hasta al 2025, estar preparados para ello. Pero si tú vas a ofrecer un servicio para atraer en ese sector, por ejemplo, fomentar el turismo de aventura, sí puedes tener éxito porque hay gente pudiente que le gusta el turismo de aventura. Entonces sí tienes esa beta, ese nicho. O si te vas a fomentar el turismo cultural, va a ser con los sitios históricos que tenemos y tienes que promoverte y vincularte con la hotelería local y también el turismo gastronómico. Evidentemente que el día de hoy una noticia a nivel internacional es que Francia va a participar como un país invitado en la Feria Internacional de Gastronomía y nada más y nada menos quien va a promover esto es el chef principal
de la Casa del Eliseo, de la Casa de los Presidentes en los últimos 25 años. Y Francia va a coordinar todo esto y va a presentar su gastronomía. Está pensando hacia el 2025 para atraer más turismo en el sector gastronómico. Si es en ese sentido tu pregunta, sí, yo creo que tenemos nichos que aprovechar, el turismo de aventura, el turismo cultural y también otro. Si tú te vinculas con centros médicos, en México tenemos centros hospitalarios de primer nivel donde podría ofrecerse el turismo medicinal, como ya existe en otros países, donde aquí sale más barata la operación, con un tratamiento, te hospedan, te alimentan y te dan un tratamiento médico de una semana o de cirugía plástica. También lo podemos hacer. Ya existe en Tijuana y moderadamente también en la Ciudad de México. Pero hay muchas oportunidades, pero tienes que innovar. Tienes que darle un valor agregado a eso que se ofertaba antes. No puedes ofertar a la antigüita, sino tienes que darle un valor agregado a ese servicio. Muy bien, maestro Pérez. Una última, doctor. ¿Qué tan importante es buscar nuevas alternativas de negocio fuera del país en lugar de fomentar negocios en tu país de origen? Yo creo que es muy importante. Yo no creo que hay que olvidar lo externo ni lo interno. Podemos conjugar esto y precisamente en las clases de negocios internacionales o de planeación estratégica internacional vemos esa importancia que no hay que temerle al mundo. El mundo se ha globalizado, pero hay que tener los elementos que conjugan con un plan de negocios bien integrado, donde tomas en cuenta para hacer tu plan de negocios lo jurídico, lo económico, lo político, lo social, lo cultural, porque tienes que entender y meterte a las culturas donde quieres hacer negocios para no fallar y respetando tu sistema jurídico y económico, integrarte, pero no nomás ir por ir, tienes que estudiar y en tu plan de negocios hacerlo con seriedad, platicando con gente que ya ha hecho negocios allá, y los que están aquí en tu país, integrarte a esa red de información de cámaras de comercio y participar en ferias como observador. Las ferias internacionales funcionan, pero no creas que vas a tener éxito en la primera feria. No, ahí vas a observar, no vas. Y quizá puedes hacer un viaje, un segundo, un tercer viaje a ese país para ver qué nicho vas a aprovechar, qué oportunidades tú puedes llevar, porque si vas a llevar miel a un país donde no requieren miel, vas a fracasar. Y digo miel como un ejemplo, pero si vas a llevar mermelada o miel a Alemania, vas a ser exitoso. Pero hay ferias gastronómicas donde todo el mundo participa y puedes tener relaciones tete a tete, pero tienes que llevar no solamente una visión integral del mundo, entender las culturas donde te vas a insertar, hacer, ¿por qué no?, alianzas estratégicas con pymes, que son las que también se dedican a producir estos productos, pero también pensar no solamente en esos tipos de productos en el sector primario, secundario, también en el sector terciario. Tú puedes ofertar servicios de tecnología. Está el mundo centroamericano, está el mundo, y es lo que yo fomento con mis estudiantes de planeación estratégica internacional o de negocios internacionales, que se atrevan a ser grandes, pero con inteligencia, con metas, objetivos y con preparación. No se puede decir, ay, yo tengo 5 frasquitos de mermelada y ya los quiero vender. No, debes de saber qué tienes, tus limitaciones, y para eso es el FODA. Tú tienes que analizar tus fortalezas, tus debilidades, etcétera, y ver cómo puedes convertir esas debilidades en fortalezas. Perfecto, doctor. Pues de verdad, muchísimas gracias. Aquí se nos quedaron un par de preguntillas, pero yo creo que estamos abusando ya del tiempo, estamos por encima ya del tiempo planeado. No quiero seguirlo, quiero simplemente dejar a los chicos la muestra de esta sesión. Es un ejemplo de cómo el doctor nos puede dar sus clases a lo largo de la maestría. Pues agradecemos su participación, doctor. Agradecemos, chicos, el que nos hayan acompañado en esta masterclass con el doctor Eduardo Roldán. Y sin más por el momento, pues seguimos a sus órdenes. Doctor, muchísimas gracias y nos Un placer. despedimos. Gracias, muy buenas noches, chicos. Los veo a todos en la UP, Perfecto, en doctor, la gracias. maestría. Eso es todo.
Gracias.